pero todo el tiempo se traba, así que bueno, vamos a ir haciendo lo posible. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver los clásicos, vamos a empezar a ver los clásicos, y empezando con Marx, con Carlos Marx. Hay 3 clásicos en la sociología: Carlos Marx, Max Weber y Emilio Durkheim. Los 3 se caracterizan por haber hecho de sus obras textos realmente trascendentales para la sociología. Todavía sus preguntas nos siguen permitiendo pensar hoy la sociedad, la economía, la política, el Estado, en el caso de Weber. Son obras que trascienden los tiempos y que son vigentes. Por eso decimos que son clásicos. Tienen otras características, aparte de esa teoría que construyeron, sino también es cómo la construyeron. Problematizaron su contexto histórico, intervinieron en ese contexto histórico, ellos fueron activistas, ellos fueron militantes, ellos participaron de lo social. Justamente sus obras han dejado mucha teoría a partir de ser personas que para comprender lo social intervinieron en lo social. Por eso siempre decimos que no se preocuparon tanto por los cánones académicos. De hecho, Marx nunca estuvo en la academia, sino que se preocuparon por entender e intervenir y aportar a lo social, aportar de distintas ópticas, ¿no? A transformarlo, a ordenarlo, a tratar de arreglarlo, desde diferentes perspectivas, pero siempre pensaron en cómo intervenir en lo social y cómo ayudar a mejorar, si se quiere, o tratar de hacer algo con ese mundo que los rodeaba. Nosotros en los primeros teóricos siempre construimos un esquema de la sociología clásica que nos divide principalmente entre individuo y sociedad. Y como decía María en el teórico anterior, es una tensión que nosotros proponemos trabajar a lo largo de todo nuestro programa, y tiene que ver justamente con el posicionamiento de los autores. En la sociología clásica este posicionamiento estaba muy marcado, después vamos a ver en la unidad 2 cómo se va diluyendo, y hay, si se quiere, una articulación mucho más dialéctica entre el individuo, el agente, la sociedad, la estructura. ¿Sí? Hay si se quiere, un intento de síntesis. También habría que analizar y problematizar que esta antinomia es propia de la cultura europea, y que por eso en la sociología clásica vemos a los autores tan posicionados, como por ejemplo Durkheim, hablando de que el todo está por encima de las partes, parándose desde lo social como el ordenador. En cambio, Weber hablando de la acción social del individuo y de la importancia que tiene la acción social para transformar la sociedad. Entonces, muy marcadamente se posicionan en uno u otro aspecto. También orden y conflicto. Vamos a ver que hay autores que están pensando su marco teórico, su epistemología está posicionada a partir de transformar la sociedad o tratar de que el Estado o los poderes existentes puedan reglarlas, puedan ordenarlas para tratar de encauzar esa situación histórica. Entonces también vemos esta polarización entre orden y conflicto. Bueno, este esquema es importante que lo tengan presente, que podamos jugar un poco a cómo se posicionan, y que incluso después también veamos cómo se diluye en la unidad 2 y cómo los autores ya no están marcadamente en ninguna de estos vértices. Bueno, vamos a empezar con Carlos Marx, porque tenemos varias cosas que trabajar. La propuesta de la cátedra es que veamos algunos conceptos claves de su obra. Su obra es prácticamente inabarcable, hay mucho publicado y mucho que ni siquiera está publicado. Hay algunos que dicen que lo que se escribió después de Marx son apuntes al pie de las páginas. Eso por ahí es demasiado decir eso,
pero realmente la obra de Marx es muy contundente para permitirnos comprender la lógica del capital, la lógica del capitalismo, cómo funciona el sistema capitalista. Marx fue un judío, descendiente de rabinos, tanto por parte de madre como del padre, descendientes de rabinos, y hay que decir que mucho de su pensamiento tiene que ver con una discusión ética respecto de lo que él ve que produce el capitalismo. ¿Qué dice que produce el capitalismo? Produce justamente trabajo enajenado. Y ese es uno de los conceptos claves que nosotros vamos a ver. Trabajo enajenado como un hecho histórico y un hecho político, y un hecho económico. Y él en ese sentido está discutiendo con un conjunto de economistas que estaban muy de moda, en realidad eran muy hegemónicos en la academia en ese momento, que eran los economistas llamados la economía política. Adam Smith era uno de ellos, y él decía que estos economistas lo que decían era que la propiedad privada, por ejemplo, y todo lo que deviene de la propiedad privada, la división entre los que tienen los medios de producción, los que no lo tienen, y todo lo que desencadena esa situación propia del sistema capitalista, ellos lo dan como dado, lo dan como una ley, como una verdad. Él dice construyen mitos, ¿no? De hecho también construyen mitos en lo que vamos a ver también que es la acumulación originaria, esa primera acumulación del capitalismo. Construyen una verdad que para Marx hay que explicarla. Hay que problematizar por qué existe la propiedad privada. Y en los dos textos que tenemos para ver en la cátedra, en los manuscritos de Economía y Filosofía, yo acá tengo el texto, uno de los textos de una edición, de una editorial, y la acumulación, vamos a ver este texto de manuscritos de Economía y Filosofía, vamos a ver justamente la parte que trabaja el trabajo enajenado, y después vamos a ver otro texto que es la acumulación originaria, que es el capítulo 24 de una de su obra más contundente y más fuerte, que es El Capital. Estos dos textos nos van a permitir trabajar este concepto tan fuerte que es el trabajo enajenado. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajamos, cuando hacemos una actividad como en un trabajo cualquiera, lo que nos produce es una enajenación, una separación con el producto. Ahora lo vamos a profundizar. Entonces, primer punto, discute con la economía política. Y discute diciendo, bueno, yo quiero describir las causas de por qué existe una situación tan evidente a la vista de todos como es el trabajo enajenado. ¿Qué es el trabajo enajenado? Lo empieza a describir, y tenemos algunas frases muy fuertes, ¿no? El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajador se convierte en una mercancía. El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. Y lo que me parece clave es ver cómo él está describiendo una situación. Lo mismo hace en El Capital, ¿no? Él empieza describiendo, es una metodología de Marx, describe una situación, él no la da por dada, no la da por sentada, sino que observa el mundo que lo rodea, y a partir de una elección de un hecho, como es en este caso el trabajo, lo empieza a describir. Y en esta descripción él dice, acá hay un concepto en el cual voy a sintetizar estas situaciones que está diciendo, que es el concepto de trabajo enajenado. El primer punto del trabajo enajenado es que lo que el trabajador produce
se le aparece como algo extraño a él mismo. Yo me acuerdo una vez que lo trabajé en una cátedra en periodismo, este mismo concepto, y había un alumno que me contaba que trabajaba en una fábrica, y esto me parece clave, como tan evidente y tan claro a la hora de poder decir esto, ¿no? Trabajaba en una fábrica que hacía laminados, chapas, y nunca supo, trabajó más de 10 años en esa fábrica, nunca supo para qué servían esas chapas. Después de que, porque lo echaron, después de que lo echan, vuelve y empieza a enterarse, a preguntarle a sus compañeros de trabajo qué es lo que se hacía con esas chapas que ellos producían, la cantidad de cosas que se hacían. Y eso dice que le permitió visualizar por lo menos el final de su trabajo. Bueno, ese es un aspecto del trabajo enajenado. Lo que nosotros producimos está ordenado por otros, que son los que poseen los medios de producción, y por lo tanto se nos aparece como algo externo, no como algo creado por nosotros. Esa es la diferencia de un artesano de un artista. Un artesano primero diseña lo que quiere construir, primero lo diseña en su mente, en su cabeza, lo proyecta, después a partir de un proceso de producción que él mismo planifica y desarrolla, tiene como producto algo, puede ser una taza, puede ser una mesa, puede ser una casa, pero si lo diseña él, lo produce él, hay algo en el producto final que es parte de él, y él puede proyectarse en ese producto final. En el trabajo enajenado del trabajador no se puede proyectar en el producto. Ese producto se le aparece como algo externo. ¿Cuál es el desencadenante que Marx empieza a ver? Bueno, el trabajo enajenado no es el trabajo en sí del ser humano. El ser humano, al vincularse al ser parte en realidad de la naturaleza, lo que intenta es permanentemente transformar la naturaleza para subsistir, para sus bienes más inmediatos como para sus bienes como más a largo plazo, herramientas, casas y demás. Ese ser uno con la naturaleza está mediado por un medio de producción social. Entonces, el primer punto es entender que el trabajo enajenado es el trabajo dentro de un modo de producción social, que es el modo de producción capitalista. Allí es donde se produce el trabajo enajenado. El trabajo en otros medios de producción, en otros modos de producción, perdón, es distinto. Puede ser de otro tipo de vinculación con el objeto del producto. Pero bajo el modo de producción capitalista, el cual se da a partir de lo que vimos en el teórico anterior, que es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, dentro de ese modo de producción produce a un trabajador separado de su objeto, y separado de su producción, perdón, y construyendo esa producción como un objeto extraño. Entonces, lo primero que hay que entender es que el trabajo enajenado está dentro de un modo de producción. Y por eso Marx dice que la separación del productor directo de los medios de producción es ese primer paso que hay que entender. ¿Cuándo se da eso? Se da en el pasaje del feudalismo al capitalismo. Y ahí vamos a ir mechando, ¿no? Un texto con otro y, bueno, y otros textos y análisis de Marx para tratar de entender esto que él denomina trabajo enajenado. El pasaje del feudalismo al capitalismo, dos modos de producción distintos, se dan mediante lo que Marx denomina la acumulación originaria. La acumulación originaria es la primera acumulación, por eso dice que es la prehistoria del capital, es la primera acumulación que permite desarrollar el régimen capitalista. Por eso en el texto de la acumulación originaria nosotros vamos a ver
el proceso de disociación entre el productor y los medios de producción, y que está de la mano del pasaje de una situación feudal, un modo de producción feudal, a una explotación capitalista. Voy a ir y volver, no se preocupen. Entonces, en el feudalismo, el poder se ejercía a partir de la posesión de las tierras. Los súbditos, los siervos de la gleba, eran parte de esas tierras, y los reyes, la aristocracia, poseían esas tierras, y a partir de poseer esas tierras tenían poder. En el capitalismo se da a partir de la posesión de los medios de producción. Es distinto cómo se ejerce el poder. Y lo que hicieron los burgueses cuando toman el poder en todo ese proceso complejo que duraron cientos de años, que fue el proceso de pasaje de un modo de producción a otro, es sacar al productor, al campesino, al siervo de la gleba, sacarle los medios con los cuales producía la tierra, con los cuales producía su propia subsistencia. A esa situación se la llama la separación de la producción, del que produce, de los medios de la producción. ¿Sí? La separación, lo quiero decir con todas las letras, la separación del productor directo de los medios de producción. ¿Sí? Ahí se produce ese quiebre, es decir, el campesino que iba a la tierra, la labraba, la cosechaba, le daba algo a la aristocracia, algo al rey, y después se quedaba lo que producía. Esa situación era una relación directa con los medios para producir su propia subsistencia. Bueno, a partir del ascenso del capitalismo, ese campesino deja de estar en la tierra, deja de ser parte de la tierra, pasa a las ciudades, se da todo el proceso de urbanización, y se ve obligado a vender su propia fuerza de trabajo, es decir, ya no tiene tierras, ya no es parte de esas tierras. Si bien no las poseía, ya no es parte, ya no está en relación directa. Lo único que le queda a ese trabajador es vender su tiempo, medido a partir de la fuerza de trabajo, ¿sí? Vender su fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo se la compran otros, que son los que poseen los medios de producción. Entonces ahí hay una disociación, una ruptura. Ya uno no va a un campo y cosecha y consume lo que cosecha. Para consumir hoy tenemos que trabajar, pasar por algún proceso de producción, es decir, ir a trabajar todos los días, que nos den nuestro salario, y con ese salario ir a un mercado y ahí comprar. Todas esas mediaciones hacen que estemos distanciados, disociados de los medios para producir nuestra subsistencia. Vamos rápido esta parte. En el texto de la acumulación originaria ustedes van a ver, es un texto muy lindo de leer, muy gráfico, donde cuenta una época muy turbulenta en Inglaterra, principalmente, la descripción es de Inglaterra, de cómo se produce, ¿no? Sacarle a los campesinos sus tierras, que fueron procesos de mucha violencia, y Marx nos muestra qué es lo que los media, ¿no? a todo ese proceso histórico y cómo se va produciendo. Y él cuenta la violencia ejercida por parte de la burguesía a los sectores del trabajo, a los sectores campesinos primero, que después fueron esa mano de obra asalariado. Por eso él dice que el capital nace manchado de sangre. Sigue discutiendo en toda su obra con la economía política, que construye el mito de la acumulación originaria, diciendo que algunos del feudalismo, algunos actores que ahorraron y pudieron acumular, se hicieron los dueños de los medios de producción. Los que no pudieron acumular y derrochaban, bueno, son los actuales trabajadores y asalariados. Y Marx dice, eso es un mito, eso la historia no está, cuando uno describe la historia, eso no existe, sino que fue el ejercicio de la violencia de un sector social sobre otro sector social, el que permitió que algunos sigan en el poder y que otros
tengan que verse obligados a vender libremente su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, él describe esta situación discutiendo siempre con el mito originario que intenta construir la economía política, que es muy parecido al mito de, ustedes son por ahí muy jóvenes, pero el mito de la hormiga y la cigarra, ¿no? Que nos han contado a muchos de chicos, que es los que trabajan, van ahorrando y van pudiendo crecer, la cigarra que derrocha no puede crecer. Y en realidad hay situaciones de poder en el medio. Bueno, volvemos al trabajo enajenado, entonces. Partiendo de esta separación del productor directo de los medios de producción, tenemos esta situación de una forma de producir bajo el sistema capitalista, ¿sí? Que produce a un trabajador con ciertas características. ¿Cuáles son las características de este trabajador? Hay 4 aspectos del trabajo enajenado. La enajenación del trabajo con su producto, del trabajador con su producto, la alienación con la actividad productiva, el extrañamiento con la naturaleza y con la vida genérica, y el extrañamiento del hombre con el hombre, o el hombre en relación al hombre. Vamos a ver cada uno de estos. La enajenación del trabajador con el producto. Esto es clave y es lo que Marx marca como más estructural. De vuelta, cuando trabajamos bajo este modelo productivo, bajo este sistema de producción, el producto se nos aparece como algo exterior, como algo extraño, no hay nada reflejado del trabajador en ese producto, y cuanto más trabaja el trabajador, más pobre es, más insignificante es respecto del producto. Marx empieza a trabajar acá un concepto posterior de él, que es el fetichismo de la mercancía, que es que, bueno, me acaban de habilitar un tiempo más acá en Zoom, así que bueno, mejor. Un aspecto central que es que el mundo se nos aparece como una relación entre cosas. Porque justamente como no hay nada del trabajador, de la obra del trabajador en su producto, y como está disociado de ese producto, de ese resultado, su relación con su objeto, con el objeto que produce, su relación es como una cosa extraña, esa relación que tiene con el producto se lleva a la relación con la vida misma, con los otros hombres, con los trabajadores, con los otros trabajadores, en el tiempo que está por fuera del trabajo, es decir, el mundo de los objetos. El mundo de los objetos aparece como el ordenador, y aparece como la forma de vincularse, como si no fuera una relación social, y por lo tanto posible de ser transformada, sino como una relación de objetos extraños que aparecen por arte de magia, o justificado por ciertos mitos, como los mitos de la economía política, y en el cual el trabajador aparece subordinado, ¿no? Aparece como una mercancía más. Y esto también es clave, el trabajador en esta situación del trabajo capitalista es una mercancía más. Al trabajador se le compra su fuerza de trabajo. ¿Cuánto le pagan? Le pagan en función del tiempo de esa fuerza de trabajo, y por lo tanto, al ser comprado, actúa como una mercancía, es una mercancía más. Es comprado a partir de un contrato de trabajo y se explota esas horas que son vendidas. Bueno, la alienación con la actividad productiva. Marx dice, es imposible que el resultado me resulte extraño, me resulte ajeno, sin que también la actividad misma, es decir, el proceso por el cual yo produzco una mercancía, también no me resulte extraña. Ese proceso, esa actividad productiva, le resulta extraña al trabajador. Y yo creo que se ve muy gráficamente
en lo que eran las fábricas, que ahora ya no hay tantas, ¿no? Pero una fábrica automotriz, por ejemplo, en donde la organización, el diseño de cómo está dispuesta esa fábrica y del rol del trabajador está diseñado por otro, por un no trabajador, por el dueño de la fábrica, por la parte administrativa, pero no por el trabajador mismo. Entonces hay un diseño en el cual ya no le pertenece, un diseño de la actividad que ya le es externa al trabajador. Entonces el trabajador, como las películas de Charles Chaplin, el trabajador es una máquina, es una máquina o una tuerca más, ¿no? Es un aspecto de la actividad productiva, pero no puede entender el todo de esa actividad productiva porque no la diseñó. Entonces, bueno, en esa actividad productiva el trabajador no se siente feliz, no se afirma, es una negación de sí mismo, de su propia capacidad de diseñar, de su propia espiritualidad. Por eso dice Marx que no puede desarrollar una energía libre, una libre energía física y espiritual, ¿no? Mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Y el trabajo para todos nosotros es un medio para comprar cosas en el mercado y para resolver nuestra vida fuera del trabajo. Por lo tanto, la actividad productiva es solamente un medio para realizarnos afuera del trabajo, ¿no? Pero Marx también dice que lo que pasa en la actividad productiva termina también condicionando cómo nos vinculamos en el resto de nuestra vida. Entonces, la actividad pertenece a otro, y es muy fuerte las categorías que usa Marx, dice lo que nos tendría que convertir en ser humano, que es la actividad creadora a partir del trabajo, al estar enajenada, solamente nos convierte en más animales. Y en las actividades de nuestra vida que son las más parecidas a los animales, como puede ser reproducirnos, como puede ser comer, como puede ser... Marx dice, en esas situaciones hay algo de hay algo de humano, ¿no? Hay lo poco de humano que nos queda en esas situaciones. Entonces, también hay un extrañamiento con la naturaleza y con la vida genérica. Bueno, estos son otros aspectos, quizás un poco más complejos o más abstractos que plantea Marx. Con la naturaleza no tanto, sino es esto lo que decía anteriormente. La naturaleza se nos presenta como algo externo, como el producto, se nos presenta como algo externo, algo a ser explotado, algo a ser no solo transformado, sino explotado y subordinado para satisfacer las propias necesidades. Por lo tanto, yo no me identifico como parte de la naturaleza. La naturaleza es un medio para otra cosa, es decir, para la satisfacción, o en el caso del capitalismo, para la ganancia. Entonces hay una separación con la naturaleza y una explotación. Acá podemos entender los desastres naturales que están pasando en la actualidad, ¿no? El cambio climático, esta situación en la cual uno diría, bueno, ¿por qué no podemos frenar, parar la pelota y analizar qué es lo que estamos haciendo mal para frenar el cambio climático, dejar de explotar la naturaleza, cuando la lógica que ordena es la lógica de la ganancia por la ganancia misma, no nos ordena la naturaleza como modo de producción capitalista. Lo que nos ordena es la ganancia. Por lo tanto, la naturaleza es un medio que hay que explotarlo y si es necesario extinguirlo para lograr la ganancia infinita. ¿No? Esa es la lógica en la cual los que poseen los medios de producción reproducen permanentemente el sistema. Entonces, hay un extrañamiento con la naturaleza nos aparece como algo externo. Con la vida genérica, es decir, no nos sentimos expresados por la vida genérica, porque no me siento identificado en el otro, y no me siento parte de un todo con los otros seres humanos y con la naturaleza misma. Por lo tanto, se nos aparece solamente la vida genérica, los otros, como medios para resolver mis propias necesidades inmediatas.
el hombre respecto del hombre. Ahí también hay un extrañamiento, una enajenación, un extrañamiento. Yo les puse palabras diferentes porque, bueno, en otras análisis se toman como diferentes, pero nosotros acá los vamos a tomar como sinónimos. El extrañamiento del hombre respecto del hombre. El hombre que tengo, yo soy el trabajador, trabajadora, el que tengo al lado es mi competencia, porque yo soy una mercancía, compito con el que tengo al lado. Es una mercancía con la cual yo compito para tener el mejor lugar dentro de una estructura productiva. Por lo tanto, el hombre se me aparece como un otro extraño, un otro al tengo que competir con él, competir con su producción, competir con el trabajo, yo compito con el otro y por lo tanto hay un extrañamiento, una imposibilidad de identificación. Bien, los aspectos del trabajo enajenado. Mucho más para describir en lo que ustedes tienen para leer. Ahora, si no le pertenece al trabajador el producto, ¿a quién le pertenece? No le pertenece a Dios, no le pertenece a alguien que idílico, o le pertenece al hombre mismo, pero no al trabajador. Por lo tanto, a otro hombre no trabajador. Es decir, que hay dos tipos de hombres, dice Marx. Digo hombre porque es el lenguaje que Marx usaba, ¿no? Hay dos tipos de seres humanos, podríamos decir, los que poseen los medios de producción y el trabajador, que no posee los medios de producción y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Por eso dice Marx, se reduce todo a dos clases. Porque el que no trabaja ve toda esta situación de trabajo enajenado como un hecho dado, y sobre eso sigue pensando en cómo lograr más ganancia y sigue ordenado por la lógica del capital. Por eso el otro hombre no trabajador está ordenado por otra ética y por otros valores. Vuelvo a la cuestión ética de Marx, ¿no? Discutiendo con la economía política. Y esto es interesante porque es una obra que es muy científica, con muchos datos, con mucha descripción. Es interesante pensar que la base de la obra es una base ética, de pensar qué ética necesitamos como trabajadores y qué modo de producción necesitamos construir para salir de esta situación. Entonces, él va a decir, esta forma en la cual nos expresamos en el trabajo, que es el trabajo enajenado, lo que construye también es a un otro poderoso, hostil, extraño, que es el dueño del objeto y el dueño de la actividad. Es decir, el trabajador va construyendo un otro que se le aparece como algo místico, poderoso, extraño, independiente de su propia situación, y bajo el cual está ordenado, está subyugado, ¿sí? Entonces hay una relación de construcción del trabajador enajenado de un otro que es tremendamente poderoso. Y también este trabajo enajenado produce un fenómeno, que es el que Marx estaba estudiando en este texto, que es la propiedad privada. Es decir, hay un otro, que tiene la propiedad de los medios de producción. Bien, entonces la salida para Marx, y con esto termino, la salida para Marx no es la mayor, producir más, la mayor cantidad de producción, ¿no? Dedicarle más tiempo a la producción. Él dice, el trabajo enajenado, el trabajador enajenado lo que hace es creer que si trabaja más, compite con los otros trabajadores, es el mejor. Esto lo podemos ver en todas las instituciones, ¿no? Si individualmente uno cree que es el mejor y compite con el de al lado, lo que está haciendo es reproduciendo la misma lógica del sistema, incluso consolidándola, ¿no? Porque cuanto más productos se produce, más se le impone al trabajador este mundo de los objetos. Entonces dice, la única forma de emanciparse, de volver a sí mismo, es a partir de la emancipación, a partir de la participación política, ¿no? A partir de la vida política, a partir de obrar en la vida política. Es
a partir de retirarse de esta lógica, uno podría decir una huelga, y dedicarle ese tiempo que uno le dedica a la economía, dedicarle al hacer político, dice Marx, es a partir de ahí que uno puede emanciparse como clase, con otros, no hay una posibilidad de emancipación individual. ¿Sí? Es decir, pensar como clase, tomar conciencia como clase de cuáles son las vías, los canales, las formas para ir construyendo otro modo de producción que nos haga salir del trabajo enajenado. Entonces, vuelvo acá, a ver, y acá estoy en el horno porque no sé cómo hacer acá. Bien. Bueno, no sé cómo hacer para dejar de compartirles el PowerPoint. Supongo que si ustedes quieren pueden hacer preguntas y podemos aprovechar este momento para eso. Así que, si les parece, podemos hacer eso. Acá estoy. Bien. Si alguien quiere, tengo miedo de que yo esté impidiendo que ustedes puedan hablar. No sé, espero que no sea así. Acá. Pari, no sé si está hablando. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Aprovechémonos. ¿Les pareció claro? ¿No les pareció claro? Vamos por finalizada. Es de mucha soledad estar acá hablando sola ya hace una hora más o menos. Bueno, chat, a ver acá el chat. Profe, acá. Bien, se escucha. Bien, recién puedo ver el chat, así que imagínense. Bien, acá me preguntan por los textos lo dije al principio, estamos tratando de subir los textos, lo que pasa es que el aula web está muy saturada, así que cada vez que tratamos de subir los textos se frenan, se traban, así que al trabarse tenemos que empezar todo de vuelta y bueno, se hace complicado, pero vamos a tratar de ir subiéndolos. Acá me preguntan el extrañamiento del hombre con el hombre, respecto del hombre. Bueno, voy un poco ahí. Cuando Marx describe los diferentes aspectos del trabajo enajenado, el trabajo enajenado es un resultado de un trabajo producido dentro de un modo de producción social que es el capitalismo. No es el trabajo en sí, el trabajo en sí del ser humano, es un trabajo que puede permitir, mediado por otro modo de producción, la transformación de la naturaleza por otras vías, y por lo tanto que el resultado no sea el trabajo enajenado. Pero bajo el sistema capitalista, dice Marx, se produce el trabajo enajenado. Uno de los aspectos es un extrañamiento en la relación entre los hombres, dice Marx, o podríamos decir ya con un lenguaje más de género, entre los seres humanos. ¿Por qué se produce esta separación con los otros? Primero porque bajo este modo de producción todos nos concebimos como mercancías. Somos mercancías. Yo soy una trabajadora, vendo mi fuerza de trabajo, hay un otro, dice Marx, un otro con mayúscula, podríamos decir, que compra esa fuerza de trabajo y me paga por determinado tiempo que yo le dedico a ese trabajo. Entonces, ya yo me comporto como mercancía. Yo me vendo mi fuerza de trabajo, que tiene un tiempo, y por lo tanto me comporto como mercancía. Al comportarme como mercancía, las mercancías en el mercado, ¿qué hacen? Cuando uno va
a un supermercado y ve las mercancías. ¿Qué hacen? Una marca con otra. Compiten. Compiten entre sí para instalarse. Es decir, yo tengo que demostrar, cuando soy trabajadora, tengo que demostrar que estoy calificada para un cargo, que soy la mejor, que puedo ir escalando ese cargo. Todas esas características lo que hacen es que yo me comporte como una mercancía y por lo tanto con las otras mercancías yo compito. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una relación de cosificar las relaciones humanas, porque al otro lo leo como otra mercancía, con la cual yo estoy compitiendo. Entonces ahí hay una separación, un extrañamiento del hombre respecto del hombre. Yo no me identifico con el otro trabajador, yo no digo, no me identifico con el otro, digo, estamos en la misma situación, vamos a cambiarla juntos, o vamos a ver cómo podemos hacer para estar mejor. Sino que con el otro yo me alejo y trato de ser el mejor, de competir y demás. Entonces eso produce una enajenación, una no vinculación, una separación con los otros hombres. No sé si se termina. A ver, otra pregunta tengo acá. El salario es por el tiempo. Qué tímidos que son, ¿eh? Podrían hacerlo hablando menos, pero bueno. Bueno, dice, el salario es por el tiempo de vida, por eso habla de que lo animal se vuelve humano, porque ahí no estaría reglado por la persona que es dueña de su tiempo, por ejemplo, en una fábrica o en un lugar donde trabajes. Claro. Bueno, son temas complejos y profundos y gracias por las preguntas porque hace que uno pueda profundizar. Lo que dice Marx es que el proceso del pasaje, lo que vimos, el pasaje del feudalismo al capitalismo, que es un proceso violento, hace que es real que en el feudalismo el ser humano era parte de la tierra y los que poseían las tierras, los reyes, la aristocracia, poseían todo lo que estaba arriba de esa tierra, por lo tanto poseían también a otros seres humanos. Esa era una relación feudalista. No era esclavista, pero era feudalista. Ahora, Marx dice, el pasaje al capitalismo libera a esos siervos de la gleba, a ese campesino lo libera, lo lleva a las ciudades, y ahí ese ser humano liberado de ese trabajo y de esa explotación puede vender su fuerza de trabajo. Pero dice Marx, guarda, porque cuando analizamos la historia, ese ser humano no tiene otra alternativa. Entonces, es una libertad hasta cierto punto, porque nosotros no tenemos medios de producción. Nosotros no tenemos una fábrica, no tenemos un medio de comunicación, y no tenemos 1.000.000 de hectáreas y por lo tanto de ese 1.000.000 de hectáreas lo que esperamos es que todos los meses nos paguen el alquiler, la renta de la tierra. Por lo tanto, esa libertad es la libertad de vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, es una libertad que nos obliga a ser parte del modo de producción y de vender nuestra fuerza de trabajo todos los días. Y la pregunta que vos haces respecto del salario lleva toda otra complejidad en Marx, que es que no todo lo que se nos paga es lo que nosotros dejamos en el proceso de producción. Es decir, ¿a vos por qué te parece cuánto está establecido en un país el salario mínimo vital y móvil? ¿Y por qué se establece el salario mínimo vital y móvil? No está dado por Dios. El salario mínimo de Argentina ha ido cambiando, o el de cualquier otro país. Está dado por una correlación de fuerza entre los sectores del trabajo y los sectores del capital. Está dado por quizás marchas que se hicieron, peleas que se hicieron, paros que se hicieron para lograr que el salario mínimo vital y móvil sea de X pesos. Entonces ahí hay una relación social, no es una relación entre cosas, es una relación social. Entonces, ese es el salario que a mí me pagan. Ahora, cuando yo estoy en una fábrica, lo digo una fábrica porque acá se ve, es más clásico en los ejemplos,
lo que a mí me pagan no es lo mismo que yo produzco. La fuerza de trabajo es la única mercancía que tiene la capacidad de aportarle un plusvalor al proceso de producción. Voy de vuelta. En un proceso de producción, el dueño de los medios de producción, un capitalista, diría Marx, pero podríamos decir un empresario o un dueño de una corporación, tiene gastos. Los gastos son toda la materia prima, la materia, lo que son las máquinas, podríamos decir todas las materias auxiliares, dice Marx, y el salario también es un gasto. Todo es gasto. Todo es gasto. ¿Dónde está la ganancia? Si el capital gasta en el salario, gasta en las máquinas que tienen un desgaste y aparte las tuvo que comprar, gasta en las materias auxiliares, es decir, el gas, la luz, y gasta en la materia prima. Para hacer una remera se gasta la materia prima en telas, luz, gas, todo lo que necesite para producir las remeras, las materias para las máquinas para para producir las remeras, y el salario a las que cosen las remeras, o a los que cosen las remeras, a los que producen esa ropa. Todo es gasto, entonces, ¿dónde está la ganancia? En lo que le sacan al trabajador, que es el salario no pagado, que es la plusvalía. Hay siempre, inevitablemente, hay una parte de lo que nosotros dejamos en el proceso de producción, que es la plusvalía, que es lo que no se le paga al trabajador. De ahí, el dueño de los medios de producción extrae una ganancia y con esa ganancia después en el mercado la puede realizar y puede ir creciendo como capital. No sé si se entiende mejor. Entonces, no es que nos pagan por un tiempo de vida místico. Nos pagan lo que nos pagan en función de qué tan organizados o no estemos. Y aparte siempre hay un plus que no nos pagan. Si no, el dinero no se convierte en capital. Porque el capital siempre necesita ir creciendo. ¿Sabes por qué necesita ir creciendo? Porque necesita competir con otros capitales. Entonces, en esa competencia entre capitalistas, si no sacan un plus, que es esta plusvalía, no pueden comprar mejores máquinas para ser cada vez mejores. Mejores respecto a la competencia entre capital. Entonces, es siempre si se quiere, una rueda en donde tienen que tener más maquinarias, más escala, por eso el capital en su esencia es monopólico, porque tiende a la competencia, a quebrar a otros y a ser dominante en un territorio. O sea, bajo la lógica del capitalismo, el capital compite entre sí también, ¿no? Bueno, son otros textos de Marx, pero es muy acertada la pregunta. ¿Nos quedó claro? Bien, bueno. La clase se va a subir al aula web.